Muy buenos días. Para nosotros es un placer poder estar compartiendo nuestros resultados de trabajo en la jornada del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira. En el día de hoy nos complace presentarle el tema tratamiento de lesiones pulmonares con células madres autólogas en pacientes recuperados de la COVID-19. Los resultados de este trabajo forman parte de un ensayo clínico fase 1 controlado, no aleatorizado, realizado en el Instituto de Hematología e Inmunología en cooperación con el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y otros centros del polo científico como el Centro de Inmunología Molecular, Neurociencias y también el Centro de la Energía Nuclear CEADEN. El objetivo general, como todo ensayo clínico fase 1, fue la exploración de la seguridad del tratamiento y del efecto terapéutico preliminar con células madres propias del individuo, de ahí el nombre de células autólogas, en pacientes con lesiones pulmonares recuperados de la COVID-19. Los objetivos específicos, bueno, como hemos dicho, describir el perfil de seguridad, evaluando las posibles reacciones adversas y evaluar la efectividad clínica de la terapia. Cuando hablamos de lesiones pulmonares post-COVID-19, estamos hablando de lesiones pulmonares que ocurren producto del daño celular y tisular causado por la isquemia, producto de la infección viral a nivel del intersticio pulmonar, basado fundamentalmente en la hipoxia, combinado con la ventilación mecánica en estos pacientes. El producto que estamos evaluando como si fuera un fármaco en este ensayo terapéutico son precisamente las células madres propias del individuo autólogas derivadas de la médula ósea y movilizadas a sangre periférica mediante la estimulación con el factor estimulador de colonias granulocíticas y el leucosin fabricado en nuestro país en el Centro de Inmunología Molecular que se administró por vía endovenosa. Cuando hablamos de células madre autólogas estamos hablando de las células madre que se desprenden de la médula a la periferia y que se obtienen en sangre periférica posterior a esta movilización y que está en el pool de células mononucleares que fueron separadas para tratar a los pacientes. Estas células madre autólogas incluyó la conocida célula madre hematopoyética, muy utilizado este tipo de obtención para el trasplante hematopoyético en enfermedades como las hemopatías malignas en Cuba, donde ya tenemos experiencia, y también en este pool están las células no hematopoyéticas y las más estudiadas en el mundo por su carácter inmunorregulador y antiinflamatorio, que son las llamadas células madres mesenquimales. El criterio de respuesta o mejoría fue basado fundamentalmente en la evaluación del estudio funcional respiratorio y las imágenes de lesiones intersticiales o fibrosis pulmonar al ATAC de alta resolución, o sea, la tomografía axial computarizada multicorte realizada en el INOR. La variable principal fueron precisamente las lesiones pulmonares observadas en la ATAC. Primeramente, observamos en estas tablas que una vez, o sea, cómo se comportó la movilización de células mononucleares a sangre periférica. Primero decir que fueron dos grupos tratados, el grupo con células madre con 10 pacientes y el grupo de individuos que fueron tratados con esteroides como grupo control. Para ello, bueno, primero se realizó una consulta de reclutamiento donde evaluamos 49 convalecientes a la COVID. Ellos llevaron un estudio integral que llevó desde el interrogatorio clínico, el examen físico, el hemograma, la química completa con todos los parámetros enzimáticos, ultrasonido de mama, pulmón, abdomen, un coagulograma completo, pesquisaje viral para el VIH, hepatitis B, hepatitis C, o sea, una serie de pruebas que permitía dentro de estos 49 convalecientes seleccionar aquellos que iban a formar parte de nuestro ensayo. Y vimos que de los 49 pacientes convalecientes evaluados, tuvimos 20 en un inicio cuando exploramos por la TAC con lesiones pulmonares que fueron los que incluimos en el estudio. El grupo con células madre fueron 10 pacientes y el grupo con esteroides 10 pacientes. ¿Cómo fue que obtuvimos, cómo fue que tratamos o realizamos la movilización con ion leucosin
de las células mononucleares a sangre periférica. Bueno, se aplicó el ioleucocin a 40 microgramos por kilogramo de peso, dividido en 4 subdosis de 10 microgramos por kilogramo de peso en cada individuo, donde la última dosis no pasó más de 8 horas de haber sido previamente administrada. Una vez, este es en el caso de los que fueron tratados con células madre, que se realizó esta movilización después de 2 días, pues entonces se midieron en la sangre periférica las células mononucleares que tenía este paciente, o sea, la cantidad de leucocitos. Y si tenía más de 20 por 10 a la 9, que correspondía con que pudiéramos aplicar más de 200 millones cuando inyectáramos por vía endovenosa estas células madre, pues entonces considerábamos que la movilización había sido satisfactoria. En todos los casos la movilización fue satisfactoria. En esta tabla estamos observando que los leucocitos premovilización por 10 a la 9 estaban en una media y una desviación estándar de 7.44 más menos 2.56, y los leucocitos postmovilización estuvieron entre 37.09 y más menos 9.35 para una diferencia significativa de una P de 0.005. Para cada paciente que se realizó el tratamiento con células madre, o sea, que se obtuvo de su sangre periférica 400 mililitros de sangre y se separaron por método de Bouillon modificado en un área estéril las células mononucleares, de manera tal que teníamos un pool de mononucleares donde estaban nuestras células madre, tanto hematopoyéticas como no hematopoyéticas, donde damos un valor fundamental a los mesenquimales. Le realizamos una caracterización fenotípica por citometría de flujo. Y vimos que estas células mononucleares totales tenían aproximadamente o sea, todas oscilaron, tanto las hematopoyéticas CD45 positivas, CD34 positivas, tenían 47,20%, las 133 positivas, 52,47%, las 90 positivas, que son potencialmente angiogénicas, 47,80%, y las caracterizadas muy bien porque teníamos la facilidad de los anticuerpos monoclonales, CD34 negativa, CD45 negativa, 105 positiva y 106 positiva, un 42,34%, con una desviación de 12,8. Y esto nos habla de que teníamos representado en cada caso en una media de 363 millones total que íbamos a poner de células mononucleares por vía endovenosa de cada tipo celular. Teníamos aproximadamente un 50% mayor de lo que esperábamos cuando pensamos o íbamos a iniciar este ensayo clínico. Las herramientas de evaluación fundamentales, como bien habíamos planteado, fueron las pruebas funcionales de la espirometría, donde los parámetros básicos fueron la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la prueba de marcha de 6 minutos, donde se midió la máxima capacidad de ejercicio y la disminución de la saturación de oxígeno durante la prueba. Pero la herramienta principal, donde estuvo basado el criterio de mejoría, de estabilización o de empeoramiento, fue la evaluación de la tomografía axial computarizada. Aquí solo para mostrarle los valores de parámetros hematológicos e índices de neutrófilo linfocito como un parámetro indicador de inflamación, y plaqueta linfocito en los grupos tratados y no tratados al mes y 6 meses. ¿Por qué motivo? Porque el diseño del estudio fue: estudiamos, seleccionamos, dividimos 2 grupos, esteroides y, que fue el grupo control, y células madre, y los evaluamos antes, cuando hicimos su criterio de selección, al mes de haber sido tratado y a los 6 meses. En el caso de los esteroides, nosotros, en aquel paciente con lesión pulmonar que no llevó tratamiento, por supuesto, de células madre, ya que era nuestro grupo control, se inició el tratamiento con valores de 0,75 a 1 miligramo por kilo de peso durante un periodo de 15 días, nunca sobrepasando la dosis de 60 miligramos por día. Y posteriormente se bajaba la dosis para evitar reacciones adversas secundarias severas. Se bajaba la dosis a 0,5 miligramos por kilo 4 semanas, y posteriormente se bajaba la dosis a 0,25 miligramos por kilo 8 semanas, y así existía una mejoría evidente de las lesiones pulmonares. Se dejaba en mantenimiento con 0,125 miligramos por kilo. Esto lo medimos al mes de ser el paciente tratado y a los 6 meses en ambos grupos.
Pero hubo algo que sucedió en nuestro estudio, que ya más tarde explicaremos, por la herramienta cuantitativa que aplicamos, y ha sido una innovación en este estudio mediante un software cuantitativo que posteriormente explicaremos, que en un inicio nosotros encontramos 20 pacientes con lesiones que dividimos en estos dos grupos, pero existieron 7 pacientes en los que detectamos lesiones que en un inicio de manera visual no se pudo observar cuando se realizó la TAC. Y fueron 7 pacientes que quedaron sin tratamiento ni de esteroides ni de células madre, y que también lo incluimos como un tercer grupo control en nuestro estudio, y que por tanto va a estar representado en las tablas que ustedes verán a continuación. Así que tenemos un grupo tratado con células madre, que aquí en la tabla se representa como grupo 1, un grupo 2 tratado con esteroides y un grupo 3 no tratado, que solo incluye 7 individuos con lesiones al ATAC y que no fueron incluidos en ambos grupos anteriores. Aquí vemos que no existe, o sea, significativo, que es a lo único que nos vamos a referir en aras del tiempo. Vemos que aunque el estudio fue controlado, como no fue aleatorizado, los primeros pacientes que entraron al estudio, que fue en la primera fase o la primera ola, cuando todavía no se había ajustado las primeras dosis de versión del protocolo terapéutico, que logró disminuir con productos innovadores como el Jubvinsa y el itolizumab las lesiones pulmonares, observamos que los primeros individuos que tuvieron las características para ser tratados con células madre, realmente en un inicio se vio que este tipo de paciente tenía más cantidad de lesiones. Y esto hace que estos pacientes que se incluyeron después de las 4 semanas de haber sido de alta de la infección por SARS-CoV-2, o sea, convalecientes con 4 semanas de recuperación, se observaron que tenían mayores niveles de linfocitos que el grupo, mayores niveles de monocitos, disculpen, que el grupo control, y también tenían valores de eritrosedimentación superiores. Al mes de tratamiento, cuando comparamos los grupos, observamos que el grupo con esteroides tenía significativamente, con relación al grupo tratado con células madre, tenía niveles significativos de aumento de neutrófilos. Y esto está dado porque se observó que posteriormente al tratamiento con esteroides hubo micosis faríngea, micosis cutánea y sobreinfección bacteriana. Y a los 6 meses observamos como significativo que existe un mayor número de leucocitos en el paciente tratado con células madre cuando lo comparamos con el grupo aquel que no fue tratado, que solo se evaluó al inicio y a los 6 meses. Y también vimos que existía un aumento de los linfocitos en relación con el grupo tratado con esteroides. O sea, que el grupo tratado con esteroides tenía una mayor linfopenia que el grupo tratado con neutrófilo. Y esto hace que se refleje en que el índice neutrófilo-linfocito como biomarcador inflamatorio en el paciente con células madre es menor, a diferencia del grupo con esteroides, donde el índice neutrófilo-linfocito es superior, basado precisamente en la linfopenia. Y recuerden también, aunque esto es a los 6 meses, que al mes observábamos mayor niveles de neutrófilo en el paciente que había sido tratado con esteroides, como mayor signo de inflamación que atribuimos a las reacciones adversas asociadas. En los marcadores enzimáticos y proteínas C reactiva en los grupos tratados y no tratados, a los 6 meses solo observamos que la fosfatasa alcalina en la química fueron superiores significativamente los valores, fíjense, al mes de tratamiento del grupo que recibió células madre comparado con esteroides. Y esto no lo relacionamos con causalidad con el tratamiento, sino lo relacionamos con que desde un inicio estos pacientes tuvieron niveles elevados de fosfatasa alcalina. O sea, todos los pacientes convalecientes que nosotros estudiamos en nuestra institución, observamos que un gran grupo de ellos tenían valores elevados de esta enzima, y después cuando reestudiamos a los 6 meses estos pacientes, vimos que ya la diferencia significativa desaparece entre el grupo con células madres y el grupo tratado con esteroides, aunque los valores siguen siendo valores mayores que los que encontramos habitualmente en individuos sin que hayan tenido la infección por COVID. En la evaluación respiratoria, la espirometría en los grupos tratados y no tratados, observamos que en el paciente que se trató con células madre existía, o sea, observamos que
A los 6 meses, en ambos grupos, o sea, en el paciente que se trató con células madre comparado con el paciente que se trató con esteroides, existía un valor superior de volumen expiratorio, al segundo en las pruebas funcionales respiratorias. Vemos que aquí que se observa mejor cuando se evalúa la capacidad vital forzada y la prueba de la marcha entre ambos grupos, observamos que la capacidad vital forzada resultó una variable de significación estadística entre 8 pacientes con esteroides, que fueron los que se evaluaron al mes, y 9 con células madre, observándose una mayor capacidad vital forzada después de un mes de tratamiento con células madre en los pacientes tratados. Y el otro valor que tuvo significación desde el punto de vista de prueba funcional fue que la prueba de la marcha mostró una mayor relevancia clínica significativa para las células madre, con un 13% de mejoría en el paciente tratado con las mismas. También establecimos un estudio estadístico de correlación entre el porcentaje de células madre y las variables funcionales respiratorias a la espirometría y a la prueba de la marcha. Observamos que en las células que caracterizamos por citometría de flujo, vimos que las células hematopoyéticas tuvieron una correlación directa al mes de tratado los pacientes con células madre con la capacidad vital forzada. O sea, se reafirma nuevamente una correlación entre células madre y capacidad vital forzada, en este caso específicamente para el grupo de las hematopoyéticas en este pool celular. Pero también observamos a los 6 meses que las células que tenían o contenían células CD90 positivas, conocidas con potencial angiogénico, también tuvieron significación directa con estas pruebas espirométricas y también con la prueba de la caminata a los 6 meses. O sea, se correspondió que para las células de tipo CD90 positiva hubo correlación directa a los 6 meses para los pacientes tratados en la espirometría y en la caminata, siempre a los 6 meses para este tipo celular. Y también observamos, y es a lo que mayor valor le damos, que dentro de esta variable de células madre o del pool de células madre, aquellas muy bien caracterizadas por tener la disponibilidad de estos anticuerpos monoclonales que fueron CD45 negativa, CD34 negativa, CD105 positiva y 106 positiva, que es una caracterización fenotípica típica de células mesenquimales instauradas por la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Observamos que hubo desde el mes una correlación directa significativa para la capacidad vital forzada, para el volumen expiratorio forzado al segundo y a los 6 meses para este mismo valor. Ahora vamos a ver el análisis cuantitativo de las lesiones en la TAC, que para nosotros es de valor fundamental en este estudio. Aquí estamos mostrando imágenes que fueron procesadas por esta herramienta, que fue una herramienta ya conocida en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología por un estudio anterior realizado con el CAD, con un software que permitió hacer una validación de nódulos pulmonares en pacientes atendidos en esta entidad. En este caso lo aplicamos para medir, midiendo porcentaje de volumen de lesiones pulmonares, las radiodensidades dentro del pulmón, de manera tal que veíamos el porcentaje de lesión pulmonar, el volumen de lesión pulmonar basado en radiodensidades, donde entre menos 700 y menos 501 iban a estar las opacidades de vidrio esmerilado y entre menos 500 y menos 200 la consolidación pulmonar. De manera tal que estábamos uniendo todas las lesiones posibles de tipo inflamatorio intersticial como de fibrosis en este análisis. Y esto se sacaba el porcentaje, o se sacó el porcentaje en relación con el volumen total pulmonar, que incluye las estructuras pulmonares normales que no fueron entonces tenidas en cuenta en la cuantificación. Aquí vemos, o sea, anteriormente vimos que las imágenes fueron procesadas de esta manera. Aquí a nuestra izquierda vemos una TAC con lesiones y vemos a la derecha, después de haber sido tratado con células madre, cómo existe una disminución cuantitativa de estas lesiones a la TAC multicorte. Pero esto lo validamos con otra herramienta semicuantitativa, midiendo igualmente con estas radiodensidades o haciendo este análisis en el Centro de Neurociencia, donde se validaron ambas herramientas antes y después. Y observen que el tejido pulmonar sano está representado por el color verde, el transicional
por el rosado, y lo que más nos interesa es el amarillo y el rojo, donde se representa el tejido intersticial y la consolidación. Y vean cómo con las células madre antes y después existe una disminución importante de estas lesiones, al igual que una disminución con los esteroides, pero en menor proporción. Aquí ya evaluando con herramientas estadísticas, vean la evolución de los valores absolutos del ataque inicial después de 1 mes y 6 meses, y vean cómo, si bien en el grupo con células madre en rojo desde un inicio tuvimos pacientes con un mayor número de lesiones que en los de esteroides, cómo estas lesiones disminuyeron suficientemente como para tener una disminución de un 50% de las lesiones en el total de pacientes tratados, que fueron mejorados 9 de 10 pacientes con lesiones disminuidas. Y con esteroides también existió un mejoramiento, pero menor que con las células madre. Aquí tenemos ya de manera individual la evolución del grupo A, la evolución del grupo B. Vean ustedes que excepto un paciente que vemos arriba en este gráfico de líneas, donde vemos que este paciente tiene una tendencia a mantenerse estable, vemos como el resto de los pacientes de la evaluación del grupo tratado con células madre disminuyen sus lesiones, y como en el grupo B existen 2 pacientes que empeoran sus lesiones y otros que permanecen estables. O sea que la evolución más favorable se observa en los pacientes tratados con células madre. 9 de 10 pacientes disminuyeron las lesiones hasta los 6 meses, y el tratamiento con esteroides disminuyó las lesiones en un menor porcentaje al mes, y se observó que 2 de los pacientes vuelven a incrementar lesiones a valores superiores del inicio del estudio. Esto es una valoración porcentual de la enfermedad intersticial realizada por neurociencias en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Pulmón derecho entre células madre y tratados con esteroides. Vean que la mediana de mejoría del pulmón derecho en células madre comparado con esteroides fue 48,4 la mediana, para más o menos la mitad del valor en el grupo tratado con esteroides, con 28,6, en el pulmón izquierdo 35,1 contra 28,4. Aquí ya cuando evaluamos el porcentaje total de enfermedad intersticial en los grupos tratados y no tratados, ya incluimos ese tercer grupo que no evaluamos al mes, que identificamos que habían lesiones, que solo tuvimos la disponibilidad de evaluar 4 pacientes que no fueron tratados ni con esteroides ni con células madre, y que también los reflejamos en nuestra tabla. Y vean ustedes cómo a los 6 meses estos pacientes, los tratados con células madre, esteroides y no tratados, vemos que existieron diferencias significativas para una P de 0,011 entre el grupo no tratado y el grupo de células madre, favorable para la disminución de enfermedad intersticial en el grupo tratado con células madre, y también entre el grupo de esteroides, que también fue más favorable que el tratado con células madre. Abajo, muy representativo, una respuesta al tratamiento en porcentaje de variables de respuesta, de mejoría, estabilización y empeoramiento. Y vean ustedes que en el caso de las células madre, 9 pacientes mejoraron y 1 paciente se estabilizó. En el caso de los esteroides, vamos a tener que tenemos 5 pacientes que mejoraron, 3 que se estabilizaron y 2 que tuvieron empeoramiento. Y en el caso de los pacientes no tratados, vean que 3 tuvieron empeoramiento, 1 paciente se estabilizó y 2 tuvieron mejoría. Por tanto, vamos a ver que evidentemente el tratamiento con células madre permitió casi en el total de pacientes la mayor mejoría de las lesiones, y solo 1 se quedó estabilizado y ningún paciente empeoró. Por tanto, en términos de variables de respuesta, de criterio de empeoramiento, estabilización y mejoría, las células madres dan muestra en este ensayo exploratorio con una N pequeña de efectividad. Ahora pasaremos, por supuesto, una vez que ya se evalúe el informe final de este ensayo clínico, entraremos en un ensayo clínico fase 2 con un mayor grupo de pacientes, donde podremos extender la efectividad de estos resultados. Aquí vemos la seguridad del estudio, y vemos que los pacientes tratados con células madre, ninguno tuvo ninguna reacción adversa. Sin embargo, en los pacientes que fueron tratados con esteroides, hubo una serie de reacciones adversas donde primó la hipertensión, el insomnio, la ansiedad, el decaimiento, la micosis cutánea faríngea, hubo reacciones como epigaltralgia y en un solo caso se presentó el hiperaldosteronismo. Por tanto, nosotros concluimos que la terapia con células madre autólogas en primer lugar es segura, ya que este es un ensayo que como primer intento lo que busca es un perfil de seguridad donde no existieron reacciones adversas y que mostró efectividad, ya que más del 50% de los pacientes a los 6 meses tratados con lesiones pulmonares mostraron mejoría,
y se observó también la disminución de biomarcadores inflamatorios, como fue el índice neutrófilo linfocito, una mejoría de la función respiratoria basado en la capacidad vital forzada, en la prueba de la caminata y también en el volumen expiratorio forzado al segundo y también en las lesiones pulmonares, por supuesto, al ataque. Que el tratamiento con esteroides es menos efectivo y no es seguro, ya que induce reacciones adversas moderadas y graves con complicaciones del estado clínico. Ya posteriormente hubo pacientes que hubo que suspender por los niveles de hipertensión arterial y otras reacciones que hemos mencionado, el tratamiento esteroideo, y que el iorleucocin, que ya es un producto aplicado en nuestro país para el uso del trasplante hematopoyético de sangre periférica, vuelve a demostrar que es un producto seguro y efectivo en la movilización de las células madre a la sangre periférica. Y como innovación de este trabajo se introduce un nuevo programa cuantitativo automatizado en el país para la especialidad de imagenología, que permite evaluar las lesiones por TAC o sea, tomografía axial computarizada en Cuba. Muchas gracias.